Irán ha desplegado miles de hombres, obviamente no se sabe el número exacto, miles de hombres, y de llevar a cabo la exterminación de Hamás y sobre todo de tomar un control, aunque sea parcial, en la franja de Gaza. En directo con Coronel. Vamos a ir con alguien más que le quiera preguntar a Pablo. Tenemos espacio para otras dos preguntas. Camilo Beltrán. Don Camilo, ¿dónde está? Hola Daniel, ¿cómo está? En Nueva York. ¿Todo bien? Todo bien, sí señor. Un tema que le gusta a usted, con una persona que está en la zona para que usted le pueda preguntar con toda amplitud lo que quiera saber. Y él se le va a entregar la perspectiva de reportero, que es la más franca y la que tiene más que ver con el terreno. Muchas gracias y muchas gracias por dejarme participar otra vez y saludos a Pablo. Igualmente, Camilo. Gracias. Pablo, te quería preguntar cómo ve la gente, cómo es la gente en Israel, porque he visto que hay protestas y también qué posibilidades crees que haya que Hezbollah se meta en la confrontación o que Irán mismo decida entrar en esta guerra. Y la última cosa es que para aclararle, pues no para aclararle, pero dar mi posición, en el escucha anterior hay un artículo de Intercept que dice que el brigadier israelí Yitzhak Sehev le dijo al New York Times que efectivamente la Mossad financió a Hamas porque quería ser un contrapoder secularista de Fatah, y también Avner Cohen, que era un oficial de asuntos religiosos, también expresa al Washington Post que fue un error haber financiado a Hamas en sus inicios. Era lo único que quería decir. Gracias. Bueno, empecemos por lo más complejo, que es lo último, me parece. Hay miles de teorías conspirativas en este país. Egipto asegura, pero es la posición de ellos, que le advirtieron a Netanyahu que iba a ocurrir esto, y él dijo que la amenaza no era creíble, que no era factible, que los servicios de inteligencia israelíes no tenían. Aquí son muchos los que sostienen que Israel no se dice que financió, pero que quizás cerró un ojo pensando que el atentado iba a ser mucho más pequeño. También se decía en el 2001 del ataque a las Torres Gemelas con Estados Unidos, para poder tener una excusa y de llevar a cabo la exterminación de Hamás y sobre todo de tomar un control, aunque sea parcial, en la franja de Gaza. Pienso que es imposible de comprobar eso. Estamos en el plano de las teorías conspirativas, que son siempre tan entretenidas, pero que creo que aportan poco en cuanto a la información concreta, ¿no? Sobre si se va a involucrar o no Hezbollah, creo que ya está involucrado Hezbollah. Los disparos desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel comenzaron hace 4 o 5 días. Es decir, hace ya muchos días que Hezbollah, que recordemos, es un grupo terrorista fuertemente armado con financiamiento directo y admitido por parte de Irán. Me preguntaba Camilo si se va a involucrar Irán. Irán ha desplegado miles de hombres, obviamente no se sabe el número exacto, miles de hombres en la frontera que tiene Siria con Israel. Ya están ahí esperando. Por eso es tan delicada la situación y por eso cada vez suena más fuerte la idea de que el presidente Biden, el canciller alemán Scholz, lleguen en las próximas horas, se está hablando miércoles o jueves a más tardar, a este país para hablar con Netanyahu y para convencerlo de que la famosa segunda fase que viene anunciando hace mucho y todavía no está implementando, que sería, estimamos, el gobierno israelí nunca lo confirmó, la invasión terrestre, la incursión terrestre, no se lleve a cabo, porque Irán fue muy claro. Si el ejército israelí pone un pie dentro del territorio de la Franja de Gaza, nosotros vamos a considerar que nos están atacando a nosotros y nos vamos a sumar inmediatamente a ese conflicto. Estados Unidos ya tiene desplegados buques de guerra en el mar Mediterráneo por las dudas, preventivamente. Esa fue la posición del presidente Biden. Es decir, estamos ante un conflicto que de un momento a otro, una chispa, creo yo, no sé Daniel si compartes, pero una chispa puede llegar a encenderlo en algo mucho más grande a nivel global de consecuencias inimaginables, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, y además una guerra que le sirve políticamente a los halcones de lado y lado. Son los elementos más extremistas de los dos lados los que encuentran beneficiosa esta situación bélica, porque a los pueblos generalmente no les sirven, solo sufren estas terribles situaciones. El pueblo palestino y la está sufriendo también el pueblo israelí. Absolutamente. Camilo había preguntado algo sobre el gobierno de Netanyahu al comienzo.
Netanyahu estaba en un momento dificilísimo político, por eso también las teorías conspirativas, ¿no? Él me hablaba de las protestas que hay contra el gobierno. Él estaba con un gobierno muy débil, a punto de caer de un momento a otro. Los que lo conocen, a Bibi, como lo llaman aquí en este país, dicen que es un hombre que se fortalece ante todos los conflictos armados. Cada vez que él ha estado al mando de este país, hubo algún conflicto grande armado. Por eso también muchos sospechan que él quería que pasara esto para fortalecerse. Logró uno de sus más inmediatos objetivos apenas declaró la guerra, que fue un gobierno de unidad. Tiene el apoyo de toda la oposición para llevar a cabo estas operaciones. Es decir, muchos analistas políticos dicen que él sale fortalecido de un conflicto como este. Y hay mucha gente en este país, no nos olvidemos, una gran cantidad de personas que son de la izquierda, que no les gusta Netanyahu y que sostienen que hay que darle una chance a la paz y que todo se tiene que negociar en una mesa sin derramamiento de sangre. Esa es la gente que está saliendo a la calle a protestar contra Netanyahu, por un lado. Por otro lado, están saliendo los que están furiosos y rabiosos de que uno de los ejércitos más preparados y más costosos del mundo y de los servicios de inteligencia como el Mossad, súper preparados, no haya previsto un atentado de esta naturaleza y que las fuerzas de rescate hayan tardado para llegar al sur. Estamos hablando a 2-3 horas de auto, como mucho, desde Tel Aviv o Jerusalén. Hayan tardado hasta 9 horas para ir a rescatar a las personas que estaban heridas o muchos de los que estaban fallecidos y sus cuerpos quedaban por el piso derramando sangre. Así que las críticas a Netanyahu son realmente muchas y vienen desde distintos ángulos. Pues vamos a ir con la última pregunta. Ya casi estamos al aire con el noticiero Univisión y Pablo tiene que ir a atender el vivo. Don Iván Gutiérrez, ¿dónde está don Iván? Estoy en Tampa. Yo ya había hablado contigo, Daniel. Claro, señor, lo recuerdo perfectamente. Sí, que hablamos del museo y hubiéramos hablado pues también de la ópera de acá, que es muy buena. Sí, señor. Sí. Pues lo oye Pablo Monsalvo desde Jerusalén para que usted le pregunte lo que quiera sobre esta terrible guerra que vive el mundo. Sí, tremendo. Pablo, yo te pregunté, contestaste ahorita a la otra persona, pero quería saber tu posición o cómo ves la situación con los sionistas y la gente de ultraderecha en Israel, que creo que está conviniendo mucho para sus intereses políticos y su visión hacia coger todo el territorio, porque eso es lo que ha hecho Israel en todo este tiempo. Y si vamos a hablar del muro de los lamentos, pues sería ese muro tan nefasto que construyeron en la franja de Gaza. Entonces, me gustaría saber cómo ves tú el lado político de los sionistas y de los grupos radicales israelitas frente a toda esta cuestión. Y a Netanyahu, pues hombre, le sirvió esto de trampolín. Iván, los grupos de ultraderecha tienen posiciones radicales, como también lo tienen los grupos de ultraizquierda, y no es la excepción este país. Lo que pasa es que Israel tiene un mapa tan complejo, y no me refiero solo a la cuestión geográfica, sino también a la cuestión política, que es prácticamente, diría, imposible de entender hasta para los propios israelíes. Ellos tienen mucha dificultad de darse cuenta dónde está posicionado cada uno de los políticos cada vez que hay un conflicto como este. Hoy un experto me hablaba de los acuerdos de Oslo y de lo que significaba, por ejemplo, en Cisjordania, las distintas zonas que están delimitadas como A, B y C. Hay zonas en las cuales, por ejemplo, los colonos no tienen absolutamente ningún derecho a establecerse. Y esos acuerdos que ha firmado Arafat, Yasser Arafat, ya fallecido, pero un líder palestino que ha estado muchísimos años en el país, han perjudicado a su propio pueblo de manera, pero no porque el acuerdo haya sido malo, sino porque el acuerdo nunca fue respetado. Y nunca fue respetado con la connivencia de los grandes países del mundo que han cerrado un ojo, quizás porque tienen muy buenos negocios a nivel económico con Israel, pero nunca se lo ha criticado a Israel. Y todo esto está incentivado de alguna manera por esa posición política que tú estabas mencionando de los sionistas, de los que quieren de alguna manera seguir expandiendo su territorio y seguir ganando, anexando kilómetros cuadrados. Sin embargo, la mayoría de los settlements están... asentamientos, gracias, no me venía la palabra en español. La mayoría de los asentamientos están ocupados por ultraortodoxos. Y déjame decirte, Iván, que hoy me sorprendí muchísimo cuando vi en televisión
un ultraortodoxo, que uno esperaría todo lo contrario de él, pidiendo por favor que se frene el derramamiento de sangre inocente en la Franja de Gaza, diciendo que era inhumano lo que estaba haciendo el gobierno de su país, que había que frenar esto, que había que permitir la ayuda humanitaria, que había que permitir el agua potable, que había que permitir las medicinas. Y es una sorpresa. Eso para que te des una idea de lo difícil que es entender un cuadro tan complejo de un país que está todo entreverado. En la ciudad donde estoy yo, está el lado árabe, está el lado judío, que prácticamente no se mezclan, la gente no cruza la calle, pero es tan solo caminar 100 metros de uno a otro. Es muy difícil entender el mosaico complejo que representa Israel y sus variedades, sus diferencias, que a veces hasta terminan tocándose. Nadie hubiera esperado un ultraortodoxo pidiendo que se detenga estos crímenes de guerra que muchos acusan que está cometiendo Israel, desproporcionados con la Franja de Gaza. Así que creo que es difícil, incluso para los que estamos acá, de entender de dónde va la cosa, ¿no? Además es que hay matices también entre los ultraortodoxos. Hay algunos que son partidarios de estos asentamientos, que hacen parte de una congregación política que es el Partido de los Colonos, que siendo minoritario en el parlamento israelí, que se llama la Knesset, hacen siempre la mayoría. Tienen 3 o 4 escaños, pero son los 3 o 4 que necesitan para armar gobierno los ganadores. Y entonces una fracción que es minoritaria en votos se termina volviendo muy poderosa por ser la pieza que cierra el rompecabezas. Y además de ellos, hay otros que son ultraortodoxos y que no son partidarios de la existencia del Estado de Israel, porque de acuerdo con su interpretación talmúdica, su interpretación de la Torá, de la Biblia, ellos dicen que no es el momento para que exista Israel, sino hasta el advenimiento del Mesías, que en la religión judía se sigue esperando. En fin, es una mezcla de muchos temas, de temas económicos, desde luego, de temas geográficos, de temas raciales y de temas religiosos. Es una guerra que puede cambiar la configuración del mundo. Sin lugar a dudas. Hablabas de la Knesset, una pastillita chiquita, Daniel. Hoy tuvimos una lluvia de misiles, tanto en Tel Aviv como en Jerusalén y en gran parte del país. Las alarmas sonaron en continuación. Fue un día muy intenso desde ese punto de vista. Estaba Netanyahu brindando un informe, porque venimos de un mes de festividades judías en el cual todo el mundo estaba de vacaciones cuando estalló este conflicto. Hoy era el primer día previsto y cuando Netanyahu empezó a rendir cuentas ante el Parlamento, tuvieron que suspender la sesión, correr todos los diputados al refugio, porque muchos de los misiles iban dirigidos justamente al Parlamento de este país. Esto es bastante interesante. El calendario judío es lunar y no solar, como el que usamos nosotros, y empieza con el primer día del año, que se llama Rosh Hashanah. Ese día marca el inicio de lo que en la religión judía se llaman las altas fiestas. La última de las altas fiestas, Simchat Torah, se celebraba exactamente el día del ataque terrorista. Coincidía con la guerra del Yom Kippur por fechas del calendario romano, del calendario gregoriano, que es el que usamos en la mayor parte del mundo, pero en el calendario lunar se había corrido unas cosas porque pues se calcula con las fases de la luna y no del sol. Pablo, es un gran gusto haberte tenido en esta conversación. Me siento honrado de la invitación. Muchísimas gracias. A propósito, decías un detallecito que me viene a la mente. Israel estaba desprevenido porque estaba justamente en los días feriados, al igual que en la guerra de Yom Kippur, exactamente igual. Lo agarró con la guardia baja, la gente estaba relajada de vacaciones, las fuerzas de seguridad estaban con menos efectivos. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Pablo Monsalvo, un gran periodista, un reportero internacional, está cubriendo la guerra para la cadena Univisión en Jerusalén, Israel, o en la cadena Univisión para la cual también trabajo yo. Y es un gusto tener colegas como Pablo para poder hablar con ustedes de estos temas. Muchas gracias, nos vemos con otro reporte Coronel.